Señora Presidenta, la verdad es que parecía que el Senado era un lugar donde se discutían ideas, pero acá no hemos escuchado más que insultos desde varios de los integrantes del bloque opositor, porque tienen que acostumbrarse a que ahora son oposición. Y hoy estamos discutiendo una ley que desde nuestro punto de vista es una ley que va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina. Una idea que destruir empleo es defender derechos. Una idea de que si la Argentina quiere crear trabajo, tiene que generar un sistema que es absolutamente imposible, inentendible. Un sistema que hace que nadie contrate a nadie. Y esta realidad viene año tras año, porque en nombre de los trabajadores se mandó durante años y años y años a la informalidad a miles y millones de trabajadores. Eso es una estafa moral. La estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir con esta ley para darle certeza, previsibilidad a los trabajadores, a las empresas, para tener equilibrio en un país que necesita tener más empresas y más trabajadores. Es moralmente fácil decir que la doble indemnización, las leyes rígidas, la ultraactividad protegía a los trabajadores. Mentira. Ninguna de esas instituciones protegió a los trabajadores. Lo fue sacando del sistema, empujaban a los sistemas y se quedaban con aquellos que, claro, como cada vez se afiliaban menos trabajadores a los sindicatos, con la cuota solidaria, con eso, que no siempre es tan solidaria, con eso lograban mantener las estructuras. Pero nadie dijo que la Argentina pasó de un 85% de afiliación a un 7%. ¿Eso es casualidad? ¿O no será que ese sistema fracasó? Por eso, endurecerse, odiar al empresario, combatir al capital, todo esto ha generado una realidad en la que el trabajador cada vez estuvo más abandonado y se consolidó una estructura político-sindical, que siempre jugó en tándem. Siempre jugó en tándem. ¿Cuándo fueron los paros? Los paros siempre fueron contra gobiernos que no eran peronistas, que tenían otra idea. Y cuando venía el gobierno peronista, por ejemplo el de Alberto Fernández, el peor gobierno de la historia, no le hicieron un paro. Y cuando Duhalde, que no lo quiero criticar a Duhalde, cuando Duhalde fue gobierno, después del 2001, cuando Duhalde fue gobierno que no le correspondía ser presidente, por favor, yo no me fui en ningún helicóptero, cállate la boca. Silencio, porque por no favor. te toca hablar. Pará, Silencio, no por te toca favor. hablar. Por Cállate, favor, les aprendé pido que a así como callarte la escuchamos al boca. senador Mayans, el bloque también permita que hable la senadora Bullrich. Claro, claro. Entonces, a Duhalde le iban a hacer un paro. ¿Y sabe qué pasó? Se suspendió por lluvia. ¿Se acuerda usted de eso? Entonces, esto que estamos planteando es que queremos desarmar una falsa moral y queremos ir a una verdadera moral. ¿Cómo se crea empleo? Se crea empleo si protegemos a las empresas, no si las destruimos. Se crea empleo si se facilita la inversión. Por eso ayer hicimos lo que hicimos con los glaciares. Se crea empleo si bajamos impuestos. Si los impuestos laborales y los impuestos en las provincias son más bajos. Se crea empleo si hay seguridad jurídica, si no se cambian todos los días las leyes. Se crea empleo con normas laborales que responden al mundo que vivimos, no al mundo del 75 o al mundo del año 30. No se crea empleo así. Se crea empleo si contratar no es una aventura imposible como es hoy. Vaya usted por el país entero
como fui yo 3 veces, me recorrí la Argentina 3 veces y en cada lugar que iba, en una campaña estoy hablando, en una campaña, después me la recorrí muchas más veces, pero cada vez que iba a una empresa, cada vez que había una empresa me decían, yo contrataría un trabajador más o 2 trabajadores más, si no tengo los problemas que tengo, si no tengo los juicios que tengo, si no tengo las trabas que tengo, si puedo contratar, y contratar no es una aventura imposible. Por eso, durante años se repitió un dogma, más rigidez, más protección, mentira, más rigidez, más gente afuera del sistema, mentira, mintieron, más juicios, más derechos, mentira, más juicios, menos trabajo, más conflicto, más justicia social, mentira. Más conflicto, menos justicia social, menos trabajadores trabajando en la legalidad. Entonces, la realidad mostró esto que le estoy describiendo, un mercado laboral destruido. ¿Y cuántos años fueron gobiernos los de aquel lado? La mayoría de los años, hablemos desde la democracia. Millones quedaron afuera, afuera del trabajo, afuera de la oportunidad, afuera del progreso. ¿Quieren seguir con esto? ¿Quieren volver a repetir el mismo error? Ya lo dijo Einstein. Si repiten lo mismo, van a llegar al mismo lugar. Cada vez más trabajadores en negro, cada vez más trabajadores informales, cada vez menos posibilidades. Cada vez más empleo público, porque quien preopinó viene de una provincia que tiene 60% de empleo público. A ver, ¿de qué empresa le puede cerrar? No le puede cerrar ninguna empresa en Formosa porque no hay ni una. No existe ni una. Senador, por favor, respetemos el momento que tiene la senadora de hablar. Les pido, por favor, silencio y que continúe la senadora. No cierran las empresas porque no hay, directamente. Porque son provincias feudales, provincias que se manejan en el feudalismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con esta lógica que destruyó el empleo. ¿Ustedes creen que con más juicios va a haber más oportunidades, que con más conflicto va a haber más dignidad? Es mentira. La Argentina ha tenido paros generales como si el paro general no destruyese la posibilidad de miles y millones de trabajadores que pierden ese día de presentismo, que pierden oportunidades, miles de monotributistas, miles de negocios, hacen un paro como si fuera nada, no importa. En la mayoría del mundo los paros generales no existen más. Acá el paro general parece que es como un juego permanente y van todos los dirigentes políticos a acompañar la manifestación del paro general, cuando tendrían que estar diciendo, nosotros vamos a apoyar el trabajo, que la Argentina trabaje, no que la Argentina se pare. Entonces, la respuesta está en la calle, y son datos. Los números que tenemos son reales. 13.400.000 personas trabajan en nuestro país. Más de 5.200.000 trabajan en la informalidad, trabajan en negro. Y de casi 4 de 10. Y después, ¿sabe cuánto tenemos, señora presidenta? La otra mitad trabaja mitad y mitad. ¿Sabe por qué? Porque el sistema lo impide. ¿Por qué no quieren ir a un sistema que intente terminar con estas rigideces para lograr que la Argentina pueda ser fácil crear empleo? Que cuando uno tiene un negocio como el que vino acá, ¿no? El negocio que vino acá, de la ciudad de Jujuy, con 3 trabajadores, con un juicio de 380 millones de pesos. O el último juicio de AISA, ¿saben cuánto va a pagar todos los argentinos por el último juicio de AISA? Porque la señora que era la interventora de AISA en el gobierno anterior no le gustó un director y lo echó. ¿Sabe cuánto va a pagar de juicio? 2.500 millones de pesos. ¿Lo va a pagar la señora que echó a ese trabajador? No. ¿Sabe quién lo va a pagar? Todos los argentinos. Entonces, ¿vamos a seguir así? ¿Con esa locura? ¿Con esa locura de que las provincias que, digamos, que hoy están planteando, muchas de ellas están planteando la necesidad de cambiar su matriz? La necesidad de tener una matriz donde haya más empleo privado que público. No se vive con un país con más empleo público que privado porque ¿quién lo paga? Lo pagan los bolsillos de los contribuyentes. No lo paga nadie más que el bolsillo de los contribuyentes. Y esta desigualdad
de estos dos mundos, a ver si esto es justicia social, muchachos y muchachas. Esto es justicia social. Un trabajador registrado tiene un promedio de 1.150.000 pesos. Un informal, 540.000, la mitad. La mitad del país, por esta lógica, gana la mitad de sueldo. ¿Eso es justicia social? No, eso es la injusticia social más grande del mundo, porque significa generar una diferencia por una lógica, por un sistema totalmente trabado de empleo que hace que la mayoría de los trabajadores estén fuera del sistema. Es decir, que ya el sistema no existe, porque ya no se sabe cuál es el sistema, ¿es el informal o el formal? El formal es un sistema que cada vez tiene menos capacidad, porque además dentro del formal están los grises, los que cobran la mitad del salario en blanco y la otra mitad le pagan media jornada para poder vivir. O si no, pregúntele a la mayoría de los comercios. Entonces, ¿vamos a cambiar esto o vamos a seguir como estamos? ¿Y vamos a seguir con esta misma estructura de poder? Sindicatos ricos, trabajadores pobres, poder concentrado arriba, frustración acumulada abajo. Queremos cambiar esto, queremos democratizar, queremos que el trabajador tenga más libertad y queremos que la lógica de la Argentina no sea la lógica de la conflictividad permanente, del bloqueo, del apriete, de la violencia. ¿Sabe cuántos bloqueos se frenaron el año pasado? 166. 166. ¿Y sabe lo que quería la mayoría de los trabajadores? Entrar a la fábrica. Y entraron. ¿Por qué? Porque garantizamos con el protocolo antibloqueos que puedan entrar. Por eso, ¿qué cambia esta reforma? Cosas básicas. La previsibilidad, las reglas claras, la posibilidad de contratar y de animarse a contratar. Porque hay empleo donde no hay inversión. A ver, métansela en la cabeza. No hay empleo si no hay inversión, si no hay empresas. Hagan las cuentas. Hagan las cuentas. Dense cuenta que si tenemos tan pocas empresas en un país tan vasto, con tantas economías diferentes, es porque tenemos un problema. Tendríamos que tener 5 veces más empresas de las que tenemos. No las tenemos porque crear una empresa es casi imposible. ¿Usted sabe cómo es la tasa de mortalidad de las empresas en la Argentina? Mueren más de las que nacen. Y ahora están hablando de 5, de 10, de 20. La tasa de los comercios, la tasa de las pymes, es una tasa de mortalidad. Van, ponen el capital, abren un negocio, una peluquería o lo que sea, y a los 3 meses pase por ahí la va a ver cerrada. ¿Por qué? Porque es imposible mantenerla. Entonces queremos cambiar que aquellos que invierten pierdan su posibilidad y dejen a la gente sin trabajo. Para eso tenemos que cambiar. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo, porque no hay dignidad si no tenemos productividad. ¿Saben de dónde sale el salario? No sale de los impuestos, no sale del empleo público. El salario sale de la productividad. Fíjese usted, la media de la Argentina es de 15.000 dólares per cápita. ¿Sabe cuánto tiene Neuquén? 30.000 millones per cápita. Ahora, si vamos a discutir el petróleo, si vamos a discutir determinados temas que generan la posibilidad de tener que otras provincias alcancen lo mismo, ojalá, o más, de lo que tiene Neuquén, ¿sabe qué? No, porque esto atenta contra la posibilidad de que defendamos el agua. No, no es así. Ayer lo hicieron. Liberemos las posibilidades que tiene la Argentina. Esta reforma, señora presidenta, envía señales claras. La Argentina quiere volver a crecer. Hace 15 años que no crece. Este año crecimos 4,5. Primer año en 15 años que crecimos. 15 años que no crecimos, muchos de los cuales fueron gobiernos los de aquel lado. El objetivo es simple: contratar y trabajar que vuelva a ser posible, fácil.
Durante demasiado tiempo, la política administró la escasez. Ahora queremos multiplicar oportunidades. Queremos tener más empresas de las que tiene Uruguay, más empresas de las que tiene Brasil, más empresas de las que tiene Chile. Queremos tener más empresas para poder tener más trabajadores trabajando en esas empresas. Más tecnología. Somos el primer país de Latinoamérica con unicornios. Somos el primero. ¿Sabe por qué? Porque los unicornios tienen leyes diferentes. Y por eso esas crecen. Y crecen nacional e internacionalmente. ¿Vamos a hacer lo mismo para que el país crezca y tenga posibilidades y tenga mejores salarios? Pero hay algo que pasó. Los argentinos cambiaron. Y hay que darse cuenta que los argentinos cambiaron. Por eso votaron una opción distinta. Una opción que no acepta más la extorsión, que no acepta más que le digan lo que tienen que hacer, que quiere que los derechos de los trabajadores no sean propiedad de una casta, de un grupo, que los derechos de los trabajadores sean de los trabajadores. Y por eso los trabajadores hoy quieren trabajar con más libertad. Por eso esta Argentina empieza a corregir ese principal obstáculo. Porque con litigio, con conflicto, no hay trabajo. Con incertidumbre, mucho menos. Con un país que no crece, mucho menos. Por eso, y esto lo hemos arreglado bastante, la mejor política social se demostró que no era un plan. Lo demostramos en 2 años, que la mejor política social no era un plan, que la mejor política social es generar condiciones para que haya posibilidades de inversión y de trabajo. Y esta es la primera oportunidad que no podemos perder. No podemos volver a los planes, no podemos volver a la gente viviendo a ver los planes que defendieron tantos años. Algo más precarizado que un plan social. ¿Qué tenía un plan social? ¿Saben lo que tenía? Un gerente de la pobreza. ¿Tenía algo más? Nada más. No tenía nada más, no tenía ni jubilación, no tenía ni riesgo de trabajo, no tenía absolutamente nada, absolutamente. Ahora se defendieron durante años millones de planes sociales para tener a la gente como ganado. ¿Eso es justicia social? No, eso no es justicia social. Eso es tener a la gente sin libertad. Cuando se liberó eso, la gente dejó venir, fíjese. No se ven más a las mujeres con los chicos viniendo. ¿Por qué? Porque se liberaron, porque tienen libertad. ¿O se cree que son tontos? No, no son tontos. Se dieron cuenta que estaban explotados por aquel que decía que les daba el beneficio. Se dieron cuenta que podían salir de la esclavitud. Porque esa es la lógica, ¿no? Lo más difícil para alguien que vive en la esclavitud es darse cuenta que es un esclavo. Hasta que se da cuenta, se libera y los manda a la mierda. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó con los gerentes de la pobreza. Y por eso no vienen más al centro. Por eso no vienen más. No vienen más al centro. Vienen nada más que unos grupos antifascistas, algunos kirchneristas y algunos de izquierda. Los demás se quedan en su casa laburando, haciendo su vida. Y bien, y mandando a los nenes al colegio en vez de estar los nenes todos los días como estaban acá. Así que hoy tenemos trabajadores más libres. Y ahora van a ser más libres porque van a poder hacer su convenio de trabajo en su lugar, en su fábrica o en su provincia. Los que fueron gobernadores, esto lo saben. Van a poder hacer convenios mucho más libres, donde van a depender de la productividad de su pobreza. Lo escuché un día al exgobernador Zamora decir eso. La productividad también depende del nivel de vida de cada una de las provincias. Y me pareció una frase muy inteligente la que dijo. Porque si se rige, sí, pero yo le escuché algo inteligente y lo repito. Si las empresas metalúrgicas de todo el país se rigen por la que tiene más productividad, ¿cuál es el problema? Que las que son menos productivas se funden o trabajan en negro. Es así, simple. 2 más 2 son 4, no son 5, son 4. Así que hoy los trabajadores están más libres,
A partir de esta ley van a estar más libres, van a poder hacer sus convenios colectivos, las provincias van a poder participar, las empresas van a poder participar y hoy millones de argentinos, ¿saben lo que recuperan? La libertad. Y sí, la libertad. Estamos cambiando la historia de la Argentina. Muchísimas gracias.